Mi hija no tenía dinero para arreglar su computadora portátil. A escondidas, la llevé a reparar, como una sorpresa. Pero cuando fui a recogerla, el muchacho del taller tenía los ojos desorbitados, como si hubiera visto al mismísimo diablo. Señora, me dijo con la voz quebrada, cambie las cerraduras de su casa hoy mismo y vaya a la policía. Y entonces, con manos temblorosas, giró la pantalla hacia mí. Mi propia hija estaba planeando destruirme. ¿Desde qué rincón del mundo me escuchas esta noche? Déjame tu ciudad aquí abajo en los comentarios, y de paso, regálame un me gusta y suscríbete a este rincón de historias. Ven, acércate al fogón. Déjame contarte cómo terminé frente a una pantalla que hizo pedazos todo lo que creía saber sobre mi propia sangre. Todo comenzó hace 3 meses, cuando llegó el cheque del seguro de vida del tío Vicente por 20 millones de pesos. Sí, escuchaste bien. 20 millones. No es exactamente el premio mayor de la lotería, pero es suficiente para cambiarlo todo para una viuda como yo, que había estado contando las monedas desde que mi esposo murió hace 8 años. Ximena tenía 25 años y vivía conmigo en nuestra pequeña casa en Oaxaca. Cuando le mostré el cheque, los ojos le brillaron como si fuera la mañana de Navidad. Mamá, somos ricas. Podemos irnos a la Riviera Maya. Comprarte ese coche que siempre has querido. Vivir nuestros sueños, chilló, dando saltitos en nuestra diminuta cocina de azulejos desgastados. Pero yo había aprendido un par de cosas sobre el dinero en mis 52 años en este mundo. Mija, 20 millones no es tanto dinero hoy en día. Es mejor guardarlo. Que genere intereses para que nunca más volvamos a pasar hambres como cuando tu padre nos dejó. El rostro de Ximena cayó más rápido que una piedra en el río. Asintió y dijo que lo entendía, pero pude ver algo calculador en su mirada, como si estuviera tejiendo un plan completamente distinto en las sombras de su mente. La chamaca siempre había tenido gustos de princesa con sueldo de sirvienta. Siempre. Aunque ahora me pregunto si aquella decepción fue tan genuina como parecía. Por esa misma época, empecé a ir al Café del Carmen, frente a la plaza, durante mis descansos de la escuela primaria donde trabajaba como enfermera. Ahí fue donde conocí a Diego Herrera. Alto, cabello oscuro con la cantidad exacta de plata en las sienes, usando botas de trabajo y una camisa de lino que se veía cara, pero no presuntuosa. Es la primera vez que la veo por aquí, me dijo un martes, deslizándose en la silla frente a mí sin pedir permiso. Normalmente, lo habría mandado a volar, pero algo en su sonrisa me hizo dudar. Podría decir lo mismo de usted, respondí, cerrando mi libro. Diego Herrera, dijo, extendiendo su mano curtida. Contratista local. ¿Y usted es? Clara Montes. Enfermera escolar local que disfruta comer en paz. Él soltó una carcajada. No esa risa falsa que usan los hombres cuando intentan impresionar, sino una de verdad, ronca y profunda. Me parece justo. Pero antes de dejarla con su paz, déjeme preguntarle algo. ¿Qué tipo de libros lee? Levanté mi novela romántica de bolsillo, esperando que hiciera algún comentario burlesco sobre literatura barata. En su lugar, asintió con aprobación. Mi abuela leía de esos. Decía que le recordaban que el amor todavía podía sorprenderte, incluso cuando creías que ya tenías la vida resuelta. Y así, de la nada, Diego Herrera había dicho exactamente lo correcto. Durante las siguientes semanas, nuestros encuentros en el café se volvieron una costumbre. Me habló de su negocio de construcción, de cómo se había mudado desde Monterrey para empezar de cero tras su divorcio. Yo le hablé de Ximena, de mi trabajo, de lo silenciosa que se sentía la casa desde que mi esposo cerró los ojos para siempre. De lo que no le hablé fue de la herencia. Llámalo precaución, pero la vida me había enseñado que el dinero cambia la forma en que la gente te mira. Y yo quería saber si a Diego le gustaba Clara, la enfermera, y no Clara, la viuda con la cuenta bancaria llena. 3 meses después de lo que yo empezaba a creer que podría ser una relación, la computadora de Ximena empezó a fallar. La pantalla parpadeaba, los programas se congelaban y ella la golpeaba como si eso fuera a revivirla. Su cumpleaños número 26 se acercaba, y pensé que arreglarla sería un detalle hermoso.
Yo me encargo, le dije esa mañana cuando salió hacia su turno de mesera en la cafetería del centro. Tómalo como un regalo de cumpleaños adelantado. Manejé hasta Compufix, el mismo lugar que había salvado mi equipo hacía 2 años cuando le derramé café encima. Beto, el dueño, tenía quizá 23 años, pero entendía las máquinas nuevas como mi generación entendía los teléfonos de disco. Debe estar lista para mañana, doña Clara, me dijo, tomando el aparato. Seguro solo necesita una limpieza y actualizar el sistema. Al día siguiente, volví. Beto estaba de pie detrás del mostrador, pálido, como si la muerte le hubiera soplado en la nuca. Cuando me vio entrar, salió de inmediato de su cubículo y me guió hacia un rincón oscuro donde nadie más pudiera escuchar. Doña Clara, me dijo, con la voz reducida a un susurro tembloroso. Tengo que enseñarle algo, pero le juro que no le va a gustar. El corazón me empezó a martillar contra las costillas. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Ya no sirve? No, señora. La máquina está perfecta. El problema es lo que encontré adentro. Me llevó a una mesa de trabajo en la parte de atrás y abrió la computadora de Ximena. Estaba limpiando sus archivos cuando encontré estos mensajes. Casi los borro pensando que era correo basura, pero luego leí bien. La pantalla mostraba el correo de Ximena y ahí estaba, en blanco y negro. Mensajes entre mi hija y alguien identificado como de Herrera, con asuntos que decían calendario de pagos e información del objetivo. Me agarré del borde de la mesa para no caerme mientras Beto bajaba por los correos. Retrocedían 2 meses. Exactamente la época en que conocí a Diego en el café. Pago al finalizar, 1.000.000 de pesos, decía un mensaje de Ximena. Confía en la gente demasiado rápido. Viuda solitaria, 8 años sola. Herencia de 20 millones. Mencionó interés en mudarse a un clima más cálido. Otro mensaje, este de Diego, contacto en el café confirmado. El objetivo es receptivo a la atención. Procederemos con la fase de cortejo. Necesito más detalles sobre sus intereses, rutina diaria, vulnerabilidades emocionales. Ximena había respondido con un análisis tan detallado de mi vida que parecía un expediente de inteligencia criminal. Sabía que me levantaba a las 5:30 cada mañana. Que extrañaba a mi esposo más que nunca los domingos por la tarde, cuando solíamos ver películas viejas. Que me acomplejaban mis canas, pero era demasiado práctica para gastar dinero en tintes. Pero fue el último mensaje el que me cortó la respiración de tajo. Una vez que esté involucrada emocionalmente, convéncela de meter el dinero de la herencia en un proyecto de inversión falso. Explotación financiera estándar de la tercera edad. Nunca sospechará que la familia está metida. La voz de Beto parecía venir del fondo de un pozo. Doña Clara, necesita sentarse. ¿Llamo a una ambulancia? Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba hiperventilando. Mi propia hija había contratado al hombre del que me estaba enamorando para seducirme y saquearme. Cada conversación profunda, cada roce de manos, cada instante en el que creí que estábamos construyendo algo sagrado, todo había sido coreografiado por Ximena por 1.000.000 de pesos. Pero mientras estaba ahí sentada, en ese taller con olor a soldadura y polvo, mirando la evidencia de la traición más absoluta que una madre puede imaginar, ocurrió algo extraño. En lugar de desmoronarme, sentí algo que no había experimentado en años. Una rabia pura. Fría. Helada. No ese enojo caliente que te hace gritar y romper platos, sino la furia calculadora que te vuelve peligrosa. Beto, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Necesito que me imprimas todos estos correos. Cada uno de ellos. Sí, señora. ¿Llamo a la policía? Miré la pantalla una vez más, grabando a fuego en mi memoria la falsa ternura de Diego y la crueldad casual de Ximena. Todavía no. Primero, voy a darles exactamente lo que me están pidiendo. No tenían idea del monstruo que acababan de despertar. 20 minutos después, estaba sentada en mi coche, aferrando un sobremanila con 43 páginas de correos impresos. Sentía que mi vida entera era una mentira, y supongo que lo era. Ximena,
la niña que crié sola desde que su padre murió cuando ella tenía 17 años. La muchacha por la que trabajé dobles turnos para pagarle la universidad. La criatura que había llorado en mis brazos cuando le rompieron el corazón. La que me había llamado su mejor amiga apenas la semana pasada. Esa misma niña me había puesto un precio. Manejé a casa en una especie de trance. El sobre en el asiento del copiloto palpitaba como una bomba de tiempo. Nuestra casita de fachada amarilla se veía exactamente igual. La misma pintura descascarada en los marcos. Las mismas macetas con geranios que planté en primavera. El mismo porche donde Ximena y yo nos habíamos sentado ayer a planear la cena. Pero todo estaba podrido ahora. Ximena no llegaría hasta dentro de 3 horas. Eso me daba tiempo para pensar. Para planear. Para descubrir cómo manejar esta pesadilla sin perder la cordura por completo. Preparé café. Café de verdad, de olla, con canela, no esa porquería instantánea que tomaba para ahorrar unos pesos. Esparcí los correos sobre la mesa de la cocina. Leerlos en orden cronológico fue como ver una película de terror donde tú eres la víctima y el asesino está escondido en el armario. El primer contacto de Ximena con Diego había sido a través de una red oscura en Internet. No un sitio de citas, sino algo mucho más perverso. Una red que conectaba estafadores con víctimas perfectas. Busco contratista para explotación financiera de adulto mayor, había escrito Ximena. Objetivo recientemente viuda, heredó 20 millones. Vulnerable emocionalmente, naturaleza confiada. Prefiero contratista masculino de 40 a 50 años, con experiencia en estafas románticas. Diego había respondido en cuestión de horas con lo que parecía un currículum para romper almas. 3 trabajos previos, todos exitosos, todos dirigidos a mujeres mayores de 50 que acababan de heredar dinero. Su especialidad era el fuego lento, establecer una conexión emocional genuina antes de dar el zarpazo financiero. Pero el detalle que me hizo temblar las manos fue la descripción que Ximena hizo de mí. Madre extremadamente aislada desde la muerte de mi padre. Anhela compañía, pero desconfía de los cazafortunas. Sugiero que el contratista se haga pasar por un trabajador de clase media, evite parecer rico. Ella responde bien a la protección y al interés genuino en lo que piensa y opina. Cada palabra que Diego y yo habíamos cruzado, cada silencio compartido, cada momento en que creí que él veía a la verdadera Clara. Ximena le había escrito el guión. Sonó el temporizador de la estufa, recordándome que debía tomar mi pastilla para la presión. Qué ironía, considerando lo que este descubrimiento le estaba haciendo a mi corazón. Pero al tragar la pastilla con un sorbo de café negro, me di cuenta de algo que me sorprendió. No estaba rota. Estaba sedienta de sangre. Durante 8 años, había sido Clara la viuda afligida. Clara la madre soltera que apenas llegaba a fin de mes. Clara la que necesitaba ayuda. Bueno, esos días acababan de morir. Tomé mi teléfono y busqué entre mis contactos hasta que encontré al licenciado Mateo Valdés, el viejo socio de mi esposo, que se había convertido en abogado después de vender la constructora. Mateo y yo habíamos mantenido una buena amistad. Él había llevado el testamento de mi marido y siempre me llamaba en Navidad. Clara, qué gusto escucharte. ¿Cómo te trata la vida?, contestó. Mateo, necesito asesoría legal. ¿Qué tan rápido podemos vernos en algún lugar privado? Su tono cambió de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Estás en problemas? Yo no. Pero alguien está a punto de desear no haber nacido. 1 hora más tarde, estaba sentada frente a Mateo en un restaurante a las afueras de la ciudad, donde estaba segura de que Ximena no nos vería. Mateo escuchó sin interrumpir mientras yo vomitaba toda la historia. De vez en cuando hacía una pregunta, pero sobre todo, tomaba notas con su caligrafía impecable de abogado. Cuando terminé, se recargó en la silla y me miró con algo muy parecido a la admiración. Clara, sabes que esto es conspiración para cometer fraude contra una persona mayor, ¿verdad? Estos correos son evidencia de un delito federal. Lo sé. Pero quiero manejar esto a mi manera primero. ¿A qué te refieres? Me incliné hacia adelante, bajando la voz.
Ellos creen que soy una viejita indefensa que le entregará su dinero al primer hombre que le hable bonito. Quiero demostrarles lo equivocados que están. Mateo levantó las cejas. Eso suena a que estás planeando una venganza. No es venganza. Es justicia. Hay una diferencia abismal. Me estudió en silencio por un largo minuto. ¿Qué necesitas de mí? Primero, necesito que abras una cuenta bancaria separada y transfieras casi todo el dinero de la herencia ahí, a un fideicomiso ciego al que Ximena no pueda acceder, ni siquiera enterarse que existe. Segundo, necesito que documentes todo lo que hablamos hoy, por si esto llega a un tribunal. Y tercero. Sonreí, y por primera vez en meses, fue una sonrisa que me llegó a los ojos. Tercero, necesito que me ayudes a darles a Diego y a Ximena exactamente lo que están pidiendo. Mateo cerró su libreta. Clara, sea lo que sea que estés planeando, ten mucho cuidado. Esta gente ya demostró que vendería a su madre por dinero. No hay forma de saber hasta dónde llegarán si se sienten acorralados. Mateo, cometieron un error garrafal. ¿Cuál? Dieron por hecho que sería fácil destruirme porque he estado triste y cansada. Pero se les olvidó que sobreviví 8 años como madre soltera. Que estudié enfermería a los 42 años, limpiando pisos de noche, y que mantuve a nuestra familia unida mientras mi esposo moría consumido por el cáncer. No soy de cristal. Simplemente, ya me cansé de que me subestimen. Mientras manejaba de regreso a casa, pensé en Diego y Ximena. Seguramente estaban mandándose mensajes en ese mismo instante, planeando su próximo movimiento en lo que creían que era una estafa maestra. No tenían la menor idea de que su presa acababa de convertirse en su peor pesadilla. Esta noche, cuando Ximena llegara de trabajar, actuaría exactamente como la madre confiada que ella había estado manipulando. Mañana, continuaría mis citas de café con Diego, interpretando el papel de la viuda solitaria que cae rendida ante sus encantos. Pero mientras ellos creían que movían los hilos, yo estaría orquestando la caída más dulce de la historia. Después de todo, me habían enseñado algo muy valioso en esos correos: a veces, la mejor venganza no es devolver el golpe. Es ser más inteligente que los que se creen más listos que tú. Y estaba a punto de demostrarles cuánta astucia puede esconder una enfermera escolar de 52 años. Ximena entró como un torbellino por la puerta principal a las 6:45, todavía con su uniforme de la cafetería, oliendo a jarabe de maple y papas fritas. «Mami. ¿Cómo estuvo tu día?», gritó, aventando su bolsa en la barra de la cocina exactamente igual que lo había hecho todos los días durante 3 meses. Solo que ahora yo sabía que lo que realmente estaba haciendo era escanearme, buscando cualquier señal de que su plan perfecto se estaba desmoronando. «¿Todo bien, mija? Ah, hoy pasé por tu computadora. La dejé en tu cuarto». Mantuve mi voz ligera, casual, como si estuviera hablando de la lluvia y no encubriendo el hecho de que acababa de descubrir su traición. El rostro de Ximena se iluminó con lo que antes yo habría jurado que era gratitud pura. Ahora reconocí lo que realmente era, el alivio de saber que su canal de comunicación con Diego volvía a estar abierto. «Eres la mejor, mamá. Tengo muchísima tarea de la universidad atrasada». ¿Tarea? Vaya cinismo. Según los correos, Ximena había abandonado la universidad hace 8 meses y me había estado mintiendo a la cara desde entonces. Otro detalle que se me había escapado por estar cegada de amor de madre. «¿Cómo te fue en el trabajo?», le pregunté, sirviendo 2 platos de sopa para la cena. «Llenísimo. Pero las propinas estuvieron buenas». Se sentó e inmediatamente empezó a quejarse de los clientes groseros y del drama en la cocina. La misma rutina en la que habíamos caído desde hacía meses. Pero ahora podía ver la obra de teatro, una actuación diseñada para mantener viva la mentira de que era una joven luchadora intentando salir adelante. Cada queja sobre el dinero era para justificar por qué necesitaría mi ayuda financiera. Cada historia de jefes tiranos era para exprimir mi empatía. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. «Diego. Justo a tiempo. Me encantó verte hoy en el café. ¿Te gustaría ir a cenar el viernes?
Conozco un lugar muy tranquilo, ideal para platicar. Le mostré el mensaje a Ximena, observando sus pupilas. ¿Tú qué crees? ¿Será muy pronto para ir a cenar con él? Los ojos de mi hija destellaron con una chispa calculadora. Mamá, te mereces ser feliz. Diego parece un tipazo. Y has estado sola mucho tiempo. Yo digo que vayas. Un tipazo. El hombre que planeaba despojarme de todo era un tipazo. ¿No crees que hago el ridículo teniendo citas a mi edad? Ay, mamá, tienes 52. Mucha gente encuentra el amor ya grande. Además, hizo una pausa teatral, calculando cuánta emoción inyectar en sus palabras. Te veo diferente desde que hablas con él. Te veo más viva. Esa parte, irónicamente, era verdad. Había estado más feliz porque creí que a alguien le importaba mi alma y no mi cartera. La ironía me habría hecho reír a carcajadas si no fuera tan dolorosa. Después de cenar, Ximena se encerró en su cuarto con la computadora, segaramente redactando el reporte del día para Diego. Yo lavé los platos lentamente, mirando el rincón exacto de la cocina donde habíamos tenido tantas charlas íntimas, charlas que ella usó para alimentar a mi verdugo. Cerca de las 9 de la noche, toqué a su puerta. Mija, ¿podemos platicar un ratito? Claro, ma, pásale. Estaba sentada en la cama con la computadora abierta. Cuando entré, minimizó rápidamente la pantalla. Quería hablarte sobre el dinero de la herencia, le dije, sentándome en el borde del colchón. He estado pensando en lo que me dijiste, sobre vivir nuestros sueños. Su postura se tensó como la cuerda de un arco. De verdad. A lo mejor tenías razón. Quizá he sido demasiado cobarde. Llevo 8 años sobreviviendo, contando los centavos, y ahora tengo esta oportunidad de vivir de verdad. La emoción de Ximena parecía genuina, lo que hacía que todo fuera aún más grotesco. ¿Qué tienes en mente? Bueno. Diego mencionó que a veces invierte en proyectos de bienes raíces. Que compra casas viejas, las remodela y las vende. Dice que deja muy buen dinero si sabes cómo moverte. Observé su rostro sin parpadear. Este era el momento exacto en el que una hija que te ama te diría, mamá, espérate, no vayas a meter tu dinero con un hombre que acabas de conocer. En su lugar, Ximena brilló como un árbol de Navidad. Suena increíble, mamá. Diego se ve que es súper inteligente para los negocios. ¿Ya hablaste con él de eso? Todavía no. Pensé ver cómo fluye la cena del viernes y a lo mejor sacar el tema. Pero, Ximena, si hago algo así, es un riesgo enorme. ¿Qué pasa si lo pierdo todo? Ximena se acercó y me tomó de las manos. Mamá, no puedes vivir toda la vida con miedo. A veces tienes que confiar en la gente. Y yo tengo un muy buen presentimiento con Diego. Por supuesto que lo tenía. Su presentimiento valía 1.000.000 de pesos. ¿De verdad crees que debo confiar en él? Creo que debes confiar en tu intuición. Eres muy buena leyendo a la gente, mamá. Si Diego te da buena espina, entonces es el indicado. Estar ahí sentada, escuchando a la niña que paría animándome a entregarme al carnicero que ella misma contrató, era como respirar bajo el agua. Pero era la confirmación final que necesitaba. Esto no era un malentendido. Ximena estaba empujándome al abismo con sus propias manos. Gracias, mi amor. Significa mucho tener tu apoyo. Siempre, mamá. Yo solo quiero verte feliz. Mientras le daba un beso de buenas noches y caminaba hacia mi cuarto, me pregunté si Ximena alguna vez me había querido, o si yo siempre fui solo un cajero automático esperando a ser vaciado. Pero esa era una pregunta para otro día. Esta noche, tenía una cita que planear. Diego Herrera estaba a punto de descubrir que la viuda solitaria tenía unos trucos bajo la manga. Tomé mi teléfono y le contesté, el viernes suena perfecto. Ya quiero verte. Y luego añadí el anzuelo, tengo algo muy importante que platicar contigo. Vaya que lo tenía. Iba a darle a Diego exactamente lo que quería. La única pregunta era si se daría cuenta de que estaba caminando hacia la guillotina antes de que cayera la cuchilla. Probablemente no.
Después de todo, según los correos, yo solo era una vieja tonta y confiada. Iban a aprender a sangre y fuego lo equivocados que estaban. El viernes por la noche, me paré frente al espejo de mi cuarto aplicándome labial rojo. Me pregunté si así se sentían los agentes encubiertos antes de una misión suicida. Había elegido un vestido azul que, según Ximena, resaltaba el color de mis ojos y me puse los aretes de perlas que mi esposo me dio en nuestro último aniversario. Quería verme exactamente como una mujer dispuesta a tomar decisiones estúpidas en nombre del amor. Diego llegó puntualísimo. Traía un saco sport sobre unos pantalones de mezclilla oscuros y una sola rosa blanca en la mano. Si yo no supiera que era una sanguijuela profesional, el gesto me habría derretido. «Te ves hermosa, Clara», me dijo, ofreciéndome el brazo para caminar hacia su camioneta. «Gracias. Tú tampoco te ves nada mal». El restaurante era exactamente el cliché que esperaba. Luz tenue, mesas escondidas en rincones, música suave. El tipo de lugar diseñado para que una mujer apague su sentido común. Diego era un maestro en esto. Mientras picábamos las entradas, me preguntó sobre mi semana. Escuchaba con esa atención devota que me había atrapado al principio. Recordaba detalles minúsculos de pláticas pasadas, me hacía sentir que mis opiniones eran el centro del universo. Era un trabajo artesanal. Si no supiera que todo era un teatro, habría caído redondita. Ximena me comentó que has estado pensando en hacer algunos cambios en tu vida, soltó casualmente mientras llegaba el plato fuerte. Casi me atraganto con el vino. Por supuesto, Ximena le había dado la señal de entrada. Ah, sí. ¿Qué clase de cambios? Dijo que tal vez estás lista para tomar algunos riesgos. Para salir de la rutina. La admiro, Clara. Mucha gente se estanca cuando llega a cierta edad. Bueno, he estado pensando en ese dinero que me dejó mi tío. A lo mejor Ximena tiene razón y he sido demasiado miedosa con esa herencia. Los ojos de Diego brillaron con una codicia afilada, aunque su rostro mantuvo esa máscara de interés casual. El dinero heredado puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo lo manejes. ¿A qué te refieres? Mucha gente lo entierra en el banco, donde la inflación se lo come vivo. Otros se lo gastan en tonterías que no dejan nada. El movimiento inteligente es hacer que el dinero sude por ti. Asterisco aquí vamos, pensé. Asterisco empieza el circo. A mí me ha ido bastante bien con los bienes raíces a lo largo de los años, continuó Diego. Nada presuntuoso. Compro propiedades abandonadas, las arreglo y las vendo. Es dinero seguro si sabes dónde pisar. Suena muy complicado. Para nada. Lo difícil es tener el capital para arrancar. Casi nadie tiene el dinero líquido para aprovechar las gangas cuando aparecen. Di un sorbo a mi copa y fingí intriga. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Depende del proyecto. Pero las oportunidades que estoy revisando ahorita necesitarían un socio con, no sé, unos 16 millones de pesos disponibles. 16 millones. Me dejarían exactamente con 4 millones. Lo suficiente para que no entrara en pánico inmediato, mientras ellos desaparecían con el botín grueso. Hasta eso lo tenían calculado. Es muchísimo dinero, Diego. Lo es. Pero, Clara, ¿puedo ser honesto contigo? Asentí, preparándome para la puñalada emocional. He estado pensando mucho en ti últimamente. En nosotros. Sé que llevamos poco tiempo de conocernos, pero aquí hay algo, ¿no lo sientes? Algo real. Si no hubiera leído aquellos correos, me habría deshecho ahí mismo. Me miraba con una ternura tan profunda que entendí perfectamente por qué las mujeres caían en sus garras. Yo también lo creo, susurré. El detalle es que ya me han quemado antes. Mi exesposa no quería construir nada. Solo quería los lujos de mi trabajo sin mover un dedo. Así que, cuando conozco a alguien como tú, una mujer inteligente, con recursos propios, siento que de verdad podríamos ser socios. Asterisco socios, ese era el anzuelo. No solo romance. Asterisco compañeros de vida, una mujer de mi edad, tras 8 años de soledad,
mataría por sentirse parte de un equipo otra vez. ¿Socios cómo? En todo. En la vida. Y tal vez en los negocios, si aparece la oportunidad correcta. Clara, yo no necesito tu dinero. A mí me va muy bien. Pero si vamos a construir un imperio juntos. Dejó la frase flotando, dejando que mi propia mente cerrara la trampa. Brillante. Según él, no me estaba pidiendo nada. Solo estaba plantando la semilla de que unir nuestras cuentas bancarias era el paso natural del amor verdadero. ¿Esos proyectos que mencionaste, habría lugar para una socia? Diego sonrió como si yo acabara de tener la idea del siglo. De hecho, sí. Traigo en la mira un desarrollo a las afueras de Querétaro. Comprar casas en remate, remodelarlas y venderlas a familias jóvenes. Es el tipo de negocio que requiere más capital del que tengo a la mano, pero las ganancias son brutales. ¿Qué tan brutales? Siendo conservador, un retorno del 30 al 40% en año y medio. Apreté los labios para no escupirle a la cara y fingí asombro. Suena demasiado bueno para ser verdad. Por eso la gente se pierde estas oportunidades. Creen que si deja tanto dinero, seguro es fraude. La ironía era tan espesa que podría haberla cortado con el cuchillo de la carne. ¿Me llevarías a ver esas propiedades? Digo, si voy a considerarlo en serio. Por supuesto. De hecho, tenemos el tiempo encima. El vendedor necesita una respuesta para el próximo viernes o se las da a otro comprador. Claro, el tiempo encima. La regla de oro del estafador crea urgencia para que la víctima no tenga tiempo de respirar ni de consultar con nadie. El próximo viernes. Es muy rápido. Diego cruzó la mesa y puso su mano cálida sobre la mía. Clara, te entiendo si necesitas pensarlo. Es una decisión enorme y no quiero presionarte. Pero tampoco quiero que te pierdas algo que podría cambiarnos la vida. Asterisco cambiarnos la vida, éramos socios ya. Déjame pensarlo el fin de semana, le dije suavemente. ¿Qué te parece si manejamos el lunes a ver las casas? Me parece perfecto. Te vas a enamorar del proyecto cuando lo veas. En el camino de regreso, mientras Diego no paraba de hablar de costos de cemento y tendencias del mercado, pensé en Ximena. Seguro estaba en su cama, esperando el mensaje de confirmación de que la vieja había mordido el anzuelo. Cuando estacionó frente a mi casa, Diego me acompañó hasta la puerta como todo un caballero. Me la pasé increíble hoy, Clara. Yo también. Se inclinó para darme el beso de buenas noches. Por un microsegundo mi cuerpo quiso retroceder, asqueado, pero recordé mi papel. Lo dejé besarme. Y tengo que admitirlo, el infeliz sabía besar. Te llamo mañana, murmuró contra mis labios. A lo mejor podemos ir haciendo números. Me encantaría. Mientras lo veía alejarse en su camioneta, me pregunté cuántas mujeres habrían estado paradas exactamente donde yo estaba, sintiendo que acababan de conocer a su Salvador, sin saber que le habían abierto la puerta a su verdugo. Pero Diego y Ximena cometieron un error letal. Creyeron que ser solitaria significaba ser estúpida. El lunes, cuando fuéramos a ver esas casas, la verdadera clase maestra iba a comenzar. El sábado por la mañana, me despertó el olor a tocino frito y café. Ximena estaba en la estufa, tarareando una canción, luciendo más radiante que en meses. Buenos días, ma. ¿Cómo te fue en tu cita? Maravilloso, dije, recibiendo el plato que me tendía. Diego es un hombre excepcional. Se te nota a leguas. Estás brillando. Si tan solo supiera por qué estaba brillando realmente. No era amor. Era el dulce sabor de la cacería. Ximena, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, ma. ¿Crees que estoy siendo lista con esto? ¿Con Diego? A veces me da miedo estar tomando decisiones a lo tonto nada más por no sentirme sola. Ximena se sentó frente a mí, interpretando el papel de la hija preocupada a la perfección. Mamá, eres la mujer más inteligente que conozco. Me criaste sola, te partiste la espalda estudiando, nos sacaste adelante cuando mi papá se enfermó. ¿Por qué de repente te volverías tonta por un hombre?
Asterisco porque mi propia hija me enseñó a hacerlo, pensé, pero me tragué las palabras. No sé, no quiero ser una de esas señoras a las que un vividor les baja el dinero con palabras bonitas. Diego no tiene pinta de vividor para nada. Tiene su propia constructora, su dinero. ¿Qué va a querer de ti más que tu compañía? La pregunta flotó en la cocina con una inocencia tan macabra que, por un segundo, dudé. ¿Y si me había imaginado todo? ¿Y si los correos tenían otra explicación? Luego recordé los detalles. Como Diego sabía exactamente de qué temas hablar. Como conocía mis rutinas sin que yo se las hubiera contado. La forma quirúrgica en la que me empujó hacia la inversión haciéndome creer que fue idea mía. Seguro tienes razón, suspiré, tomando un sorbo de café. Le doy muchas vueltas a las cosas. Te mereces ser feliz, mamá. Después de todo lo que has sufrido, te mereces a un rey que te trate como a una reina. Después de desayunar, Ximena se arregló para ir a estudiar a la biblioteca, lo que yo ya sabía que significaba ir a reunirse con Diego para afinar los detalles de mi ejecución. Eso me dio la ventana perfecta para ir al despacho del licenciado Mateo. Así que está aplicando la clásica estafa del romance, dijo Mateo, cruzando los brazos después de escuchar mi reporte. Conexión emocional, oportunidad de negocio irrepetible y urgencia. Aceleró el reloj. Quiere el dinero para el viernes. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto, Clara? Tenemos pruebas de sobra para meter a la fiscalía ahorita mismo. Lo estuve pensando toda la noche. Mateo, si llamamos a la policía hoy, ¿qué pasa? En el mejor de los casos, a Diego lo arrestan por tentativa de fraude. Ximena enfrentaría cargos como cómplice. Y en el peor. Mateo soltó un suspiro. La evidencia es fuerte, pero los abogados del diablo son hábiles. Dirán que los correos están sacados de contexto. Que no hubo delito porque no soltaste un solo peso. Diego dirá que sus intenciones eran puras, que la inversión era real. Podrían salir caminando de la corte, sin más daño que pagar los honorarios del abogado. Exacto. Se irían limpios. La justicia de los tribunales a veces es ciega y sorda, Mateo. ¿Entonces seguimos con el plan? Seguimos. Pero necesito hacer un par de ajustes. Durante una hora, pulimos cada detalle de la operación Despertar. Cuando salí de su despacho, no me sentía como una víctima a punto de ser estafada. Me sentía como un general a punto de ordenar el bombardeo. El lunes amaneció gris y con llovizna. Clima perfecto para ir a ver casas abandonadas. Diego pasó por mí a las 10 en punto. Traía botas llenas de polvo y una tabla con planos, luciendo como el contratista más profesional del estado. ¿Lista para conocer nuestro futuro?, preguntó, dándome un beso en la mejilla al subir a la camioneta. Estoy nerviosa, le confesé. Y era verdad. Estaba aterrada de que los nervios me traicionaran en plena actuación. Es normal. Las decisiones grandes asustan. Significa que te importa. La primera propiedad era una casa de 2 pisos en un fraccionamiento que había visto mejores épocas. Diego me dio un recorrido magistral. Señalaba cuarteaduras, calculaba el costo del cemento, estimaba el tiempo de plomería. Era un actorazo. Si se dedicara a construir casas de verdad, sería millonario. El dueño pide 2 millones, dijo, parados en lo que alguna vez fue la sala. Le metemos 1 millón en arreglos, tal vez 1,5 millones si queremos dejarla de lujo. ¿Y en cuánto la venderíamos? Casas como esta, ya remodeladas, se están yendo en 5 millones por aquí. Le sacaríamos casi 2 millones de ganancia pura. Y esta es solo una de las 6 casas del paquete. 6 casas. Los números se inflaban para marearme. Pasamos 3 horas caminando entre escombros, sumando y restando. Diego dominaba su papel. Si yo no supiera la verdad, le habría firmado el cheque ahí mismo. Pero el diablo está en los detalles. Cuando le pregunté por los permisos municipales, titubeó. Cuando mencioné hacer un estudio de títulos de propiedad, me desvió la plática hacia las ganancias.
Cuando le sugerí traer a un valuador independiente, me explicó que el dueño tenía prisa y un valuador nos haría perder la ganga. Manual básico del estafador: acelera a la víctima para que no piense y emborráchala con la promesa del dinero fácil. Para cuando terminamos, él estaba seguro de que ya me tenía en la bolsa. Paramos a comer en un restaurante de carretera. Sacó un folder con unos documentos que se veían impresionantemente oficiales. Preparé un borrador de nuestra sociedad, dijo, deslizando las hojas sobre la mesa. Nada definitivo. Solo para dejar claro cómo nos vamos a repartir las ganancias. Leí los papeles. Estaban redactados con un lenguaje legal tan enredado que parecía legítimo, pero en el fondo, no obligaban a Diego a nada y le daban control absoluto sobre mi dinero. Se ve muy complicado. Siempre asusta al principio. Pero es para protegerte a ti, hermosa. Tu inversión queda respaldada por los ladrillos de las casas. Es imposible que pierdas un peso. Asterisco claro, excepto porque las casas no son tuyas y mi dinero va a desaparecer en un paraíso fiscal, pensé. Diego, ¿te puedo preguntar algo? Lo que quieras. ¿Por qué yo? Digo, tú podrías conseguir socios con muchísima más lana que yo. Por una fracción de segundo, la máscara se le cayó. Vi cómo sus engranajes giraban, recordando lo que Ximena le había dicho sobre mis inseguridades. Clara, esto no se trata solo del dinero. Sí, tu capital es lo que necesitamos para arrancar. Pero yo quiero construir algo contigo. No quiero una socia de negocios. Quiero una compañera de vida. Llevo 3 años solo tras mi divorcio, y nunca creí encontrar a una mujer a la que pudiera confiarle mi corazón y mi futuro al mismo tiempo. Fue un discurso digno de un premio Oscar. Probablemente el mismo que le recitó a sus últimas 3 víctimas. Lo miré directo a los ojos. Quiero hacerlo. Quiero ser tu socia. La sonrisa de Diego iluminó el restaurante entero. ¿De verdad? ¿Estás segura? Completamente. ¿Cuándo empezamos? Hoy mismo le llamo al dueño para amarrar el trato. Vas a necesitar tener los fondos listos para la firma del viernes. 16 millones. Exacto. Sé que da vértigo, Clara, pero esto nos va a cambiar la vida a los dos. Mientras manejábamos de regreso, con él parloteando emocionado sobre nuestro futuro imperio, imaginé a Ximena saltando en su cuarto, saboreando su $1.000.000. Los dos creían que habían ganado. No sabían que, mientras ellos me daban clases de traición, yo estaba a punto de graduarme con honores, y su examen final iba a ser una masacre. El martes por la mañana fui al banco. Pedí hablar con Janet, la asesora de inversiones que me había estado ayudando desde que recibí el dinero. Janet era una mujer brillante, de unos 35 años, que nunca me había tratado como a una viejita senil. Señora Clara, me dijo cuando me senté frente a su escritorio. Tengo que decirle que esta petición es sumamente inusual. Lo sé, Janet. Pero necesito que confíes en mí. Me está pidiendo retirar 16 millones de pesos en cheques de caja, pero se niega a decirme para qué es la inversión. Janet, en los 8 meses que llevamos trabajando juntas, ¿alguna vez he tomado una decisión financiera a lo loco? No. De hecho, ha sido extremadamente conservadora. A veces demasiado. Entonces confía en que sé perfectamente lo que estoy haciendo. Janet me analizó por encima de sus lentes. Señora Clara, tengo que preguntarle, ¿alguien la está presionando para sacar este dinero? Los fraudes a personas de su edad son más comunes de lo que imagina. Asterisco si tan solo supieras, pensé. Nadie me está presionando. Es decisión mía y lo tengo todo fríamente calculado. Tras 10 minutos más de interrogatorio, Janet aceptó prepararme los cheques. Pero voy a dejar una nota en su expediente diciendo que le aconsejé no hacerlo. Me parece perfecto. El miércoles por la tarde, Ximena llegó de su falsa sesión de estudio luciendo como si acabara de ganarse la lotería. ¿Cómo te fue en la biblioteca?, le pregunté mientras servía la cena. Súper productivo, dijo, vibrando de energía. Oye, ma, me quedé pensando en lo de la inversión con Diego. De verdad creo que deberías aventarte.
¿tú crees? Me puse a investigar en internet sobre bienes raíces y los números que te enseñó son buenísimos. Es una oportunidad de oro. Asterisco investigar, claro, más bien celebrar con Diego que la vieja ya estaba en el matadero. Qué bueno que lo dices, mija, porque ya decidí que sí lo voy a hacer. Ximena soltó un grito de alegría y aplaudió. ¡Ay, mamá, qué emoción! ¡Qué orgullo que te animes a hacer algo así por ti! La firma es el viernes en la tarde. Diego dice que después de eso, seremos socios oficiales. Te mereces todo lo bueno del mundo, mamita. El jueves por la noche, Diego me llevó a cenar a un lugar todavía más caro. Se notaba que ya estaba saboreando la victoria. ¿Estás nerviosa?, me preguntó, acariciándome la mano sobre el mantel. Un poco. Es todo lo que tengo. Lo sé. Pero te juro, Clara, que para estas fechas el próximo año, te vas a reír de haber tenido miedo hoy. ¿Y qué pasa después de mañana? Digo, una vez que entregue el dinero. Nos ponemos a trabajar. Yo me encargo de los albañiles, los permisos, las broncas del día a día. Tú vas a ser una socia silenciosa. Solo te vas a sentar a recibir tus ganancias. Asterisco socia silenciosa. Traducción, te quito tu dinero y no vuelves a tener voz ni voto sobre él. ¿Y nosotros? ¿Nuestra relación? Me dedicó una mirada profunda, cargada de una ternura que daba asco. Clara, mañana no se trata solo de negocios. Una vez que firmemos, quiero que empecemos a planear nuestra vida juntos. A lo mejor, ya es hora de pensar en vivir en la misma casa. Su descaro me dejó sin aliento. El infeliz planeaba robarme mi herencia y luego mudarse a mi casa para tener acceso a lo poco que me quedara. Suena maravilloso, le contesté, sonriendo. Me encantaría. El viernes amaneció despejado y brillante. Parecía que el universo se estaba burlando de lo que estaba a punto de ocurrir. Ximena preparó hotcakes para desayunar, parloteando sin parar sobre la nueva vida de millonarias que nos esperaba. ¿A qué hora te avisan si ya quedó la inversión?, me preguntó. Diego dice que para la noche ya sabemos. El papeleo tarda todo el día. Ximena me abrazó fuertísimo antes de irse a su falso trabajo. Te amo, mamá. Estoy muy orgullosa de ti. Le devolví el abrazo, sintiendo un nudo en la garganta al pensar que esta podría ser la última vez que mi hija me abrazara por voluntad propia. Diego llegó por mí a las 2 de la tarde. Yo llevaba los cheques de caja en mi bolsa, junto con unos cuantos documentos que él no esperaba. Lista para cambiar nuestra historia, me susurró al oído. Nunca he estado tan lista para nada. La notaría estaba a 40 minutos de ahí, en una zona industrial que no conocía. Mientras manejaba, Diego no paraba de hablar de proyecciones y remodelaciones. El edificio se veía decente por fuera, pero en cuanto entramos a la oficina, noté todo lo que él rogaba que yo no viera. Los muebles eran genéricos, de renta. La recepcionista sudaba frío. Los papeles estaban acomodados en la mesa de juntas como utilería de una obra de teatro barata. Pero yo interpreté a la perfección a la viuda ingenua. Hice preguntas tontas y evité cuidadosamente cualquier cuestionamiento que pudiera hacer estallar el teatro. Todo está en orden, dijo la falsa notaria después de una hora de leer jerga legal sin sentido. Solo necesitamos los fondos. Abrí mi bolsa, saqué los cheques de caja y los puse sobre la mesa. Los ojos de Diego se clavaron en ellos como un lobo mirando un pedazo de carne sangrante. 16 millones, dije en voz alta. Nuestro futuro. Señora Clara, dijo la mujer, solo necesito que me firme aquí, aceptando que hace esta transferencia por voluntad propia. Tomé la pluma. Dudé un segundo, como si me estuviera arrepintiendo, y luego firmé con un trazo firme. Diego parecía a punto de levitar. No te vas a arrepentir, mi amor. Estoy segurísima de que no. La mujer recogió los cheques. Procesaremos todo hoy mismo. Deben recibir la confirmación de la transferencia a sus cuentas alrededor de las 6 de la tarde. Al salir hacia la camioneta, Diego estaba eufórico. No puedo creer que lo hicimos. Ya somos socios de verdad.
Así es. Diego, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Cuándo supiste que querías que yo fuera tu socia? Fingió pensarlo, repasando el guión. Creo que en nuestra segunda cita en el café. Me dijiste que te preocupaba tu futuro, y supe que tenía que ayudarte. Fascinante. Según los correos de Ximena, él ya tenía planeado sacarme el dinero desde antes de saber cómo me llamaba. Quiero celebrar hoy, le dije. Ve a la casa a cenar. Yo cocino. Me fascina la idea. ¿A las 7? Perfecto. Y Diego, dile a Ximena que nos acompañe. Quiero que celebremos los tres juntos. La sonrisa de Diego tembló por un milisegundo. Ah, claro. Ximena. Tu hija. Sí. La mujer que me convenció de confiar en ti. Esperaba esa cena con una ansia que Diego jamás podría comprender. Porque iba a ser el último banquete que esos dos compartirían como cómplices. A las 6:47, mi teléfono sonó. Diego. Podía escuchar su euforia desde antes de contestar. Clara. La transferencia pasó sin problemas. Ya es oficial. ¡Qué maravilla!, respondí, moviendo la salsa de la pasta que burbujeaba en la estufa. Ya quiero celebrar. Llevo champaña. Tenemos mucho por lo que brindar hoy. Vaya que sí. Ximena llegó 5 minutos después, todavía con el uniforme, pero saltando como si tuviera resortes en los zapatos. Me dio un abrazo asfixiante. Me pregunté si era culpa o avaricia lo que la hacía apretar tan fuerte. ¿Cómo te fue, ma? Perfecto, mija. Diego llega en unos minutos a cenar. Ay, mamá, qué emoción. Vamos a ser millonarias. Si tan solo supiera cuánta razón tenía. Diego tocó la puerta a las 7 en punto. Traía un traje impecable y una botella de champaña carísima. Se veía como un hombre que acaba de cometer el crimen perfecto. Ximena, exclamó al verla, abrazándola como a una vieja amiga. Tu mamá me dijo que tú la convenciste de dar el salto. Qué tremenda hija tienes, Clara. Ximena sonrió de oreja a oreja. Yo solo quiero que mi mamá sea feliz. Nos sentamos a la mesa como una familia de comercial. Diego descorchó la botella y levantó su copa. Por las nuevas sociedades, dijo. Y por el valor de apostarle al futuro. Por la confianza, añadí yo, chocando mi cristal contra el suyo. Y porque cada quien reciba exactamente lo que se merece. Durante la cena, Diego nos deleitó con historias inventadas sobre sus éxitos como constructor. Ximena le hacía segunda, asintiendo y haciendo preguntas para inflarle el ego. Eran un dúo dinámico. Si no supiera la verdad, me habría conmovido ver a mi novio y a mi hija llevándose tan bien. A las 8:30, mientras yo servía el postre, sonó mi teléfono. El nombre de Mateo brilló en la pantalla. Disculpen un momento, dije, levantándome hacia la cocina. Mateo, ¿todo listo? Todo en posición, Clara. ¿Estás segura de los tiempos? Calculado al segundo. Dame 2 minutos. Regresé al comedor. Diego y Ximena platicaban en voz baja y voltearon a verme con una sonrisa pintada en la cara. Era mi abogado, dije, tomando asiento lentamente. Me tenía noticias sobre la inversión. El rostro de Diego se congeló. ¿Tu abogado? ¿Por qué te llamaría tu abogado sobre nuestra inversión? Porque le pedí que la revisara. Diego, espero que no te ofendas, pero antes de soltar 16 millones de pesos, quise pedir una segunda opinión legal. La sangre abandonó la cara de Diego. Ximena frunció el ceño, mirando de uno al otro como si se hubiera perdido en la conversación. ¿Qué clase de opinión legal?, preguntó él, midiendo cada palabra. Bueno, Mateo investigó la notaría a la que fuimos hoy. Revisó los registros de propiedad de las casas. Ya sabes, diligencias básicas de cualquier inversor. Diego apretaba su copa de champaña tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Y qué encontró? Cosas fascinantes. Por ejemplo, ¿sabías que la notaría a la que fuimos no existe legalmente? La licencia es falsa,
El local está rentado con un nombre falso, y la mujer que nos atendió no es notaria en ningún lado. Ximena se puso pálida como el papel. Mamá, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando, Ximena, de que tu noviecito aquí presente me acaba de robar 16 millones de pesos. Diego se puso de pie de un salto, casi tirando la silla. Clara, esto es un malentendido. Déjame hacer un par de llamadas para ver qué pasó con el dueño. Siéntate, Diego. Algo en mi tono de voz hizo que las rodillas le temblaran. Se dejó caer en la silla lentamente. No hay ningún malentendido. Verás, llevo casi una semana enterada de su jueguito. Ximena finalmente encontró su voz, un hilito agudo y aterrorizado. Mamá, ¿cuál jueguito? No entiendo nada. Caminé hacia la barra de la cocina y regresé con el sobre Manila. Quizá esto les refresque la memoria. Vacié las 43 páginas impresas en el centro de la mesa, justo encima de los platos del postre. Ximena se quedó sin respiración al reconocer sus propias palabras subrayadas. ¿Sabes, Ximena? Siempre me pregunté cómo es que Diego sabía tanto de mí. Cómo sabía qué botones apretar. Cómo sabía exactamente qué decir para hacerme sentir amada. Es increíble lo mucho que una hija le puede enseñar a un estafador sobre las heridas de su propia madre. Diego miraba los correos como si fueran su sentencia de muerte. Y lo eran. Pago al finalizar, 1.000.000 de pesos, leí en voz alta, levantando una hoja al azar. El objetivo es receptivo a la atención. Procederemos con la fase de cortejo. La boca de Ximena se abría y cerraba, buscando oxígeno. Mamá, te lo puedo explicar. Ah, sí. ¿Me vas a explicar cómo le pusiste un precio de 1.000.000 a mi cabeza? ¿Me vas a explicar cómo ayudaste a un criminal a planear mi ruina en esta misma mesa? No era para hacerte daño, sollozó Ximena. Diego dijo que la inversión era de verdad, que ibas a ganar dinero. Diego dijo muchas cosas, mija. Y casi todas eran mentira. Diego por fin reaccionó. Clara, vamos a calmarnos. Podemos arreglar esto como gente civilizada. Oh, claro que lo vamos a arreglar. Pero primero, déjame decirte qué pasó realmente con tus 16 millones. Saqué mi teléfono y les mostré la pantalla de la aplicación del banco. Los cheques que te di hoy eran reales. El dinero sí se transfirió. Pero no a tu cuenta falsa en el paraíso fiscal. Diego se inclinó, con los ojos inyectados en sangre. ¿A dónde se fue? A la Fiscalía General de la República. Específicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la División de Fraudes al Adulto Mayor. Junto con copias de todos estos correos, audios de nuestras citas y el video encubierto que grabé hoy en tu notaría falsa. El silencio que cayó sobre la casa fue sepulcral. ¿Me grabaste?, susurró Diego. Grabé cada llamada. Cada, te amo. Cada maldita mentira que me dijiste. Y Ximena, tengo 6 días de grabaciones de audio dentro de esta casa. Incluyendo esas llamaditas tan interesantes que le hacías a Diego cuando creías que yo estaba en la escuela. Ximena rompió en llanto. No sus lágrimas de cocodrilo de siempre, sino un llanto ronco, desesperado. Mamá, por favor. Perdóname, cometí un error. Un error es quemar el arroz, Ximena. Conspirar para robarle la vida a tu propia madre es un crimen federal. Diego se levantó de golpe. Me largo de aquí. No, no te largas. Como respondiendo a mi señal, unos golpes secos y violentos sacudieron la puerta principal. A través de la ventana de la sala, las luces rojas y azules de las patrullas pintaban las paredes. Verás, Diego, no solo le di las pruebas a la fiscalía. También hablé con la policía estatal. Llevan 1 hora rodeando la casa, esperando mi señal. Diego se desplomó en la silla. Por fin entendió que la presa se lo había tragado vivo. Y la señal era nuestra hermosa cena de celebración, continué, implacable. Quería que los dos supieran exactamente por qué iban a perder su libertad. Ximena lloraba a gritos, jalándose el cabello. Mamá, soy tu hija. No me puedes hacer esto.
La miré desde el otro lado de la mesa. Miré a la muchacha por la que me arranqué la piel trabajando. Dejaste de ser mi hija en el segundo que decidiste que yo valía 1.000.000 de pesos. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Policía, abran la puerta. Si me disculpan, dije, enderezándome la falda, tengo que recibir a los oficiales. Tienen un par de preguntas para ustedes. Mientras caminaba hacia la entrada, escuché el siseo venenoso de Diego hacia Ximena. Me dijiste que era una vieja fácil de manipular. Yo creí que lo era, le chilló ella. Me detuve con la mano en el picaporte y los miré por encima del hombro. El problema de subestimar a la gente, dije, con una calma que me asustó a mí misma, es que, tarde o temprano, te dan una sorpresa. Giré la perilla y dejé que la justicia entrara a mi casa. La inspectora Sofía Martínez era exactamente lo que pedí cuando exigí que una mujer llevara el caso. Implacable, profesional y absolutamente inmune a las lágrimas de los delincuentes. Señora Clara, me dijo, mientras 2 oficiales esposaban a Diego y a Ximena. Necesitamos que nos acompañe a la delegación para tomar su declaración formal. Claro que sí. Lo sigo en mi coche. Preferimos que venga en la patrulla. Su casa es ahora una escena del crimen y los peritos tienen que revisarla. Tomé mi suéter y la carpeta con las copias de respaldo que había preparado. Vi cómo metían a Diego y a Ximena en patrullas separadas. Antes de que le cerraran la puerta, Ximena volteó a verme, con el rímel escurriéndole por las mejillas como lodo. Mamá, por favor. Perdóname. La sostuve con la mirada. Yo también lo siento, Ximena. Siento haber criado a una mujer que cree que el amor tiene precio. En la delegación, pasé 3 horas desmenuzando la historia para la inspectora Martínez, desde el día que recogí la computadora hasta la cena de esa noche. Ella anotaba y grababa, asombrada. Doña Clara, le juro que este es uno de los expedientes más perfectos que he visto en mi vida. Les armó la trampa sin dejar un solo cabo suelto. Tuve un buen maestro. Mi esposo decía que si ibas a hacer algo, tenías que hacerlo bien. Las grabaciones son oro puro. Aquí en México, si usted es parte de la conversación, el audio es legal. Los tenemos acorralados. ¿Sabe qué va a pasar ahora? Usted dígame, inspectora. Diego Herrera enfrenta cargos por fraude, asociación delictuosa y usurpación de identidad. Con los antecedentes que le botaron ahorita en el sistema, no sale en 10 años. ¿Y su hija? La inspectora suavizó la voz. Ximena enfrenta cargos por conspiración. Al ser primo delincuente, quizá alcance un acuerdo para llevar el proceso en libertad y pagar reparación del daño, pero eso dependerá del juez. Me quedé callada un momento. Inspectora, quiero que quede algo claro. No busco destruir a Ximena por venganza. Solo quiero justicia. Si ella de verdad asume su culpa y cambia, estoy dispuesta a hablar con el juez para que no la encierren. Es usted muy noble, señora, después de lo que le hizo. Sigue siendo mi sangre. Pero ya no me va a chantajear con el papel de víctima. Si quiere mi perdón, va a tener que sudarlo. Eran casi las 2 de la mañana cuando el licenciado Mateo pasó por mí a la delegación. Manejamos por las calles vacías de la ciudad en un silencio que se sentía como un abrazo. ¿Cómo te sientes, Clara? Cansada. Triste. Pero también. Busqué la palabra en mi pecho. Poderosa. Por primera vez en muchos años, siento que soy la dueña de mi propia vida. Lo manejaste como una maestra. Usaste su propio veneno contra ellos. Tenía ventajas que ellos no calcularon. Creyeron que estaba sola, que era una viuda ignorante sin nadie que la respaldara. Se equivocaron en todo. Mateo se estacionó frente a mi casa. La miré con ojos nuevos. Hace 5 horas había sido el escenario de la traición más asquerosa de mi vida. Ahora volvía a ser solo mi refugio. ¿Qué sigue, Clara? Primero, cambiar las chapas de las puertas. Después, aprender a vivir sin Ximena. Eso va a ser lo más duro de todo. Mientras entraba a la casa, el silencio me golpeó. Se sentía vacía, sí,
pero también limpia. Como si al sacar a Ximena hubiera extirpado un tumor maligno que me estaba asfixiando sin que yo me diera cuenta. Fui a la cocina y recogí los platos de nuestra última cena. La botella de champaña que trajo Diego seguía a la mitad en la barra. La vacié en el fregadero y tiré la botella a la basura. Luego caminé por la casa, mirando las fotos de Ximena que tendría que guardar, las cosas que tendría que empacar. Las cenizas de una relación que, al parecer, nunca fue real. A las 7 de la mañana, me despertó el teléfono. Era la inspectora Martínez. Doña Clara, le llamo para avisarle que el abogado de Diego Herrera está pidiendo un acuerdo. Quiere soltar toda la sopa para no pisar el penal. ¿Qué clase de acuerdo? Confesión completa, devolución de los fondos y los nombres de todas sus otras víctimas a cambio de una condena reducida. Resulta que Diego Herrera no es un hombre. Se llama Miguel Cervantes y lo buscan en 3 estados por el mismo chistecito. Su caso acaba de desmantelar una red nacional. Pensé en las otras viudas. Las otras familias destruidas. ¿Y mi dinero? ¿Está a salvo? Esa es la mejor parte, señora. La cuenta a la que usted transfirió los 16 millones era una cuenta puente controlada por la Fiscalía. Sus fondos están intactos. Es más, hasta le generaron un poquito de intereses por pasar la noche en la cuenta del gobierno. Solté una carcajada que sonó un poco histérica. O sea que, técnicamente, sí gané dinero con esta inversión. Mírelo de esa forma, sí. Colgué y me quedé en la cocina con mi taza de café, saboreando la ironía cósmica. El plan de Miguel era robarme y desaparecer. En lugar de eso, caminó directo a una trampa que lo iba a pudrir en la cárcel y a salvar a docenas de mujeres como yo. Dios tiene un sentido del humor muy peculiar. A mediodía, tocaron a mi puerta. Afuera estaba una mujer joven, de traje sastre, con un portafolio. Señora Clara, soy la licenciada Valeria, la abogada de oficio de Ximena. Quería ver si podíamos platicar. La dejé pasar, curiosa por saber cuál iba a ser la estrategia de mi hija. Señora, Ximena me pidió que le diera sus más sinceras disculpas. Quiere que sepa que nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. ¿Qué tan lejos creyó que llegarían, licenciada? La abogada tragó saliva. Ella asegura que creía que la inversión era real. Que solo le estaba presentando a alguien que le iba a multiplicar su dinero. Licenciada Valeria, tengo audios de Ximena explicándole a ese infeliz por dónde atacarme emocionalmente, cuáles eran mis miedos y mis horarios. Alguien que cree que está ayudando no actúa como un espía de la mafia. Entiendo su coraje, señora. Ya no es coraje. Es claridad. Por 25 años puse a Ximena antes que a mí. Sacrifiqué mi carrera, mi vida social, mi juventud para ser la madre que ella necesitaba. Y así me pagó. La abogada abrió su portafolio y sacó un sobre cerrado. Ximena le escribió esta carta. Me suplicó que se la entregara en la mano. Tomé el sobre, pero no lo abrí. ¿Qué busca con esto? Espera que usted acepte hablar con el juez para que le den trabajo comunitario en lugar de cárcel. Y le ruega que, por favor, testifique como testigo de calidad a su favor. Miré a la abogada a los ojos. Su clienta le vendió su propia madre a un criminal. ¿De qué maldita calidad moral quiere que yo sea testigo? Es muy joven, señora. Cometió un error de inmadurez. Tiene 25 años. En mi pueblo, a esa edad ya eres responsable hasta de tus pensamientos. Cuando la abogada se fue, me quedé sentada en el sillón con la carta en el regazo. Una parte de mí quería abrirla, buscar una gota de verdad en ese mar de mentiras. Pero la otra parte sabía que cualquier cosa escrita ahí adentro era solo otra obra de teatro para manipular mis sentimientos y salvarse el pellejo. Ya había caído en esa trampa. Guardé la carta en un cajón, cerrada. Quizá algún día tendría estómago para leer sus excusas. Pero hoy no. Hoy tenía una vida que reconstruir. Y por primera vez, iba a construirla bajo mis propias reglas. 2 semanas después del arresto, recibí una llamada que volcó mi mundo de cabeza por segunda vez.
Señora Clara Montes, le habla el comandante Roberto Torres, de la Fiscalía General de la República. División de Delitos Financieros y Crimen Organizado. Necesito hablar con usted sobre su hija y sobre Miguel Cervantes. Crimen organizado, tartamudeé. Sí, señora. Lo que le pasó a usted es la punta del iceberg de una red inmensa. ¿Podemos vernos hoy mismo? Una hora después, estaba sentada frente al comandante Torres en el Café del Carmen. El mismo lugar donde conocí a mi verdugo. Doña Clara, ¿qué tanto sabía usted de la situación económica de su hija antes de todo esto? Sabía que le costaba trabajo. Ganaba poco de mesera, estudiaba en la universidad. ¿Por qué? El comandante abrió una carpeta gruesa. Ximena no estaba estudiando. La dieron de baja hace 8 meses. Y su situación económica no era difícil. Era catastrófica. Deslizó un estado de cuenta bancario sobre la mesa de cristal. Deudas de apuestas. 1.300.000 pesos. Se los debe a gente muy, muy pesada. Miré los números, sintiendo que me faltaba el aire. Póker en línea. Apuestas deportivas. Casinos clandestinos. Ximena estaba metida en un hoyo negro con la mafia local. Pero ella nunca me dijo nada de esto. Porque estaba aterrada, señora. Ximena no buscó a Miguel Cervantes para robarle la herencia y comprarse ropa. Lo buscó porque temía por su vida. El café de pronto se sintió sofocante. Eso no borra lo que me hizo. No lo borra, pero lo explica. Y cambia el peso de la ley. Miguel Cervantes no es solo un estafador romántico. Es el operador de un cártel que busca a ludópatas desesperados y los obliga a entregar a sus familiares con dinero. Ximena no era su socia. Era su rehén. Recordé las conversaciones con mi hija. La forma en que me empujaba hacia Diego. Su supuesta alegría. ¿Había sido actuación o puro pánico? ¿Cómo funciona esta mafia?, pregunté, con la voz temblorosa. Cervantes detecta a gente endeudada en los casinos. Les ofrece limpiar su deuda a cambio de que le entreguen en bandeja de plata a un familiar rico. Si se niegan, entra la violencia. El comandante me mostró fotos de una muchacha con la cara desfigurada a golpes. Esta fue su víctima anterior en Monterrey. Cuando la chica se arrepintió de entregar a su abuela, Cervantes le mandó un mensaje muy claro. El pulso me latía en las sienes. ¿Me está diciendo que a Ximena la amenazaron? Encontramos los mensajes en el teléfono de Miguel. Tenía fotos de Ximena saliendo de la casa, fotos de usted en el mercado, sus horarios de la escuela. Le dejó clarísimo a su hija que si no cooperaba, las iban a matar a las dos. Todo el rompecabezas se reacomodó en mi cabeza. El comportamiento errático de Ximena esos meses. Cómo brincaba cuando sonaba el teléfono. Cómo revisaba que las puertas estuvieran puestas con seguro 3 veces cada noche. Las ojeras que yo creí que eran por estudiar. Por eso se puso como loca cuando le enseñé los correos impresos, susurré. No lloraba porque la caché. Lloraba porque sabía lo que Miguel nos iba a hacer cuando el plan se cayera. El comandante se inclinó hacia mí. Señora Clara, su decisión de llamar a la policía y armar esa emboscada probablemente le salvó la vida. Cervantes planeaba desaparecer con sus 16 millones, pero también planeaba silenciar a los testigos. Hay 3 asesinatos sin resolver en otros estados vinculados a él. El estómago se me revolvió. Nos iba a asesinar. Me quedé en silencio, intentando procesar que la hija a la que yo creía un monstruo calculador era, en realidad, una niña aterrorizada intentando salvar mi vida de la peor forma posible. ¿Qué va a pasar con Ximena? El Ministerio Público está dispuesto a ofrecerle un criterio de oportunidad por haber actuado bajo amenaza de muerte. Pero solo si usted la apoya. ¿Qué tiene que hacer ella? Testificar contra el cártel de Cervantes. Entrar a un programa de rehabilitación para jugadores compulsivos. Y libertad condicional. Pensé en Ximena, en la celda fría de la prisión preventiva. Toda esta semana la odié con cada célula de mi cuerpo por avariciosa. Y resultó que estaba intentando pagar un rescate.
¿Puedo ir a verla? Se lo arreglo hoy mismo. Pero, señora, no olvide que, aunque estuviera amenazada, fue ella quien la puso en la mira en primer lugar. Protéjase. Esa misma tarde, atravesé los pasillos grises del penal estatal. Ximena se veía destruida. Pálida, en los huesos, con la mirada vacía de quien lleva semanas sin dormir. Mamá, sollozó a través del cristal, tomando el teléfono oxidado. Perdóname. Perdóname por todo. Ya sé lo de las apuestas, Ximena. Sé lo de Miguel Cervantes y el cártel. Su rostro se descompuso. Te lo quise decir, ma. Te lo juro. Pero me mandó fotos tuyas comprando el pan. Sabía a qué hora salías de la primaria. Me dijo que si abría la boca, te iban a levantar y no te iban a encontrar nunca. ¿Por qué no me pediste ayuda con la deuda, mija? Eran 1.300.000 pesos. Porque era el dinero de tu vejez, mamá. Era tu herencia. Si te lo pedía, te iba a arruinar la vida. Creí que si le ayudaba a Miguel a sacar los 16 millones, él pagaba la deuda, se iba, y tú al menos te quedabas con 4 millones vivos y a salvo. Miré a mi hija a través del cristal blindado. Ya no veía a la mente criminal que creí descubrir aquella noche. Veía a una niña estúpida y asustada que tomó la peor decisión del mundo intentando protegerme. Ximena, lo que hiciste estuvo mal. No importa si estabas amenazada. Me pusiste en la boca del lobo. Lo sé. Y voy a pasar el resto de mi vida pagándotelo. La fiscalía dice que Miguel planeaba matarnos a las 2 después de quitarme el dinero. Ximena se puso blanca como la cera. Él me juró que nadie saldría lastimado. Los criminales mienten, Ximena. Por eso son criminales. Nos quedamos en silencio, las dos respirando pesadamente, conscientes del milagro de estar vivas. ¿Qué va a pasar ahora, ma?, preguntó con un hilo de voz. Vas a testificar contra ese infeliz. Vas a ir a terapia para curarte lo de las apuestas. Y vas a arreglar tu vida. ¿Y nosotras? ¿Todavía hay un nosotras? Miré a la mujer que había salido de mi vientre. Aún no lo sé, Ximena. Pero estamos vivas. Y eso es más de lo que tendríamos si yo no hubiera revisado esa computadora. Por primera vez en semanas, Ximena esbozó una sonrisa débil. Era poco, pero era un comienzo. 6 meses después, estaba sentada en los juzgados federales escuchando cómo el juez le dictaba 25 años de prisión a Miguel Cervantes. Ximena estaba sentada a mi lado, más repuesta, pero con las manos temblando sobre su regazo. Su testimonio había sido la pieza clave para hundir a Miguel y a 6 de sus cómplices. Mamá, me dijo Ximena mientras salíamos del tribunal hacia el aire limpio de la calle. ¿Crees que algún día puedas perdonarme de verdad? Desde el fondo de tu corazón. La miré. Te perdoné el día que supe que estabas intentando salvarme la vida, aunque lo hicieras de la forma más torpe y peligrosa posible. Pero la confianza, Ximena. La confianza es una casa que se construye ladrillo por ladrillo. Estoy yendo a Jugadores Anónimos 3 veces por semana, me dijo, limpiándose una lágrima. Y conseguí trabajo capturando datos en una aseguradora. No es la gran cosa, pero es dinero limpio. Me da mucho gusto, mija. Llegamos a mi casa. Se sentía diferente ahora. Más ligera. Había convertido el cuarto de Ximena en un estudio donde ahora daba consultas de enfermería por mi cuenta. Hoy vi a Mateo en los juzgados, me comentó Ximena desde la puerta. Me dijo que te vas de viaje. Así es. Nunca he salido de México. Voy a agarrar un poco de ese dinero de la herencia y me voy a ir a conocer el mundo. ¿A dónde? A Irlanda primero. Tu papá siempre soñó con ver los acantilados. Luego a Italia. A caminar sola. Suena hermoso, ma, ¿cuánto tiempo te vas? 6 meses. El tiempo suficiente para descubrir quién es Clara Montes cuando no tiene que cuidar a nadie más que a sí misma. 3 meses después de esa plática, estaba subiendo a un avión rumbo a Dublín, con 2 maletas y un hambre de vivir que no sentía desde mis 20s.
Ximena me había llevado al aeropuerto. Ya no era la niña asustada, sino una mujer que estaba aprendiendo a cargar su propia cruz. Mientras el avión despegaba y la Ciudad de México se hacía diminuta bajo las nubes, pensé en todo lo que había pasado. La traición de mi hija casi me mata, sí. Pero también me obligó a sacar las garras. Me enseñó a no ignorar mi intuición por querer ser educada. Y lo más importante, me enseñó que a mis 52 años, mi vida no estaba terminando. Apenas estaba por comenzar. 6 horas más tarde, estaba parada en el aeropuerto de Dublín, rodeada de voces en un idioma extraño, sosteniendo un mapa de una ciudad que no conocía, completamente sola por primera vez en 30 años. Estaba muerta de miedo y absolutamente eufórica. Mi celular vibró. Un mensaje de Ximena, *buen viaje, mamá. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para volver a empezar. Sonreí y guardé el teléfono en mi abrigo. Ximena tenía razón en casi todo, pero se equivocaba en algo. Yo no estaba volviendo a empezar. Estaba empezando a vivir. Y eso, te lo juro por Dios, valía más que 20 millones en el banco. Porque al final del día, a veces la mejor venganza no es devolver el golpe. Es convertirte en la mujer invencible que tus enemigos creyeron que jamás podría ser. A veces, la traición más profunda te empuja hacia la libertad más absoluta. Y a veces, la gente que intenta destruirte termina dándote exactamente la fuerza que necesitabas para volar.